Y bueno, ¿cómo les parece que vamos a escuchar algo interesante? ¿Cómo les parece que a nuestro amigo Vinicius Junior le caería horrible jugar en la MLS? Es que no sería ni siquiera titular del peor equipo de la MLS. Algo así vamos a escuchar hoy. Y también vamos a ver algo como que, bueno, prácticamente el Real Madrid es nada. El Real Madrid sale a los partidos a hacer absolutamente nada, solamente a hacer el ridículo, algo así. Vamos a estar viendo el día de hoy. Solamente les voy a pedir una cosa y es lo que casi siempre acompáñenme hasta el final de este video y háganme saber su opinión al respecto. Pero sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a ver un par de cositas bastante interesantes que la verdad me han llamado mucho la atención y que bueno, me gustaría realmente compartir con ustedes porque creo que es de perla. Vamos a empezar a escuchar unos tipos aquí que yo no sé dónde salieron. Lo que más me avergüenza es que me da la sensación de que son paisanos y de verdad, qué manera de hacer el ridículo. No les voy a engañar con mucho más cuento. Vamos a pasarnos rápidamente a la pantalla y vamos a escuchar el video porque está absolutamente para jalarse los pelos de la cabeza y los que no tienen, pues yo no sé de dónde se van a jalar los pelos. Por cierto, lo comparten mi amigo Charlie, pueden ir a seguirlo. Siempre sube cositas interesantes y vamos a un saludo Charlie como siempre, vamos a darle play al video. ¿Ustedes se imaginan a Vinicius en la MLS? ¿Cómo cuántos goles haría? Como 3 goles y 2 asistencias, más o menos. ¿Pero en cuánto? ¿En 2 partidos? ¿En 3 partidos? ¿Qué? En toda la temporada. O sea, si Vinicius va a la MLS, hace esas estadísticas, 3 goles, 2 asistencias y ya, en toda la temporada. Sí, Aproximadamente. Lo que pasa es que la MLS ahorita es una liga que está muy, muy fuerte. Y por ejemplo, la liga española es de las peores de Europa. Sólida defensivamente, decís vos. Muy sólida defensivamente y los jugadores saben presionar. Algo que en España no pasa. O sea, que Vinicius en la MLS como que fracasaría. Tipo, no destacaría tanto como en España. En la MLS no metería, o sea, metería gol de verga, de penal. De hecho, los penales no se los darían a Vinicius. ¿Y a Verdad quién? que los pela. Depende del equipo al que vaya, pero por ejemplo, se me ocurre. Es que claro. Bueno, ahí empieza a hablar el amigo este que da la sensación de que va a intentar combatir el relato. También tiene una bandera del Real Madrid atrás. Me parece realmente espectacular y muy llamativo de verdad el cinismo con el que esta gente habla y encima es que se hacen los que de verdad saben y que realmente, o sea, ok, yo entiendo una cosa, para intentar rescatar al soldado Messi hace falta muchísimas cosas porque Messi es un futbolista, sobre todo en el de la última década, que realmente necesita mucha ayuda para justificar las temporadas que ha hecho porque han sido realmente lamentables. Yo creo que para nadie es un secreto, excepto para los mesicópatas que por supuesto no van a ser capaces de entender ni de decir algo parecido, pero por eso les digo, me parece ridículo de verdad intentar desprestigiar a Vinicius de esta manera. Y bueno, yo creo que no sé si es una manera de hacerse viral, puede que lo consigan de esa manera, pero es una manera de hacer el ridículo realmente espantosa. O sea, si se trata de decir, por ejemplo, es como que yo vaya y diga, no, Messi no sería titular en el Almería, que por poner un ejemplo, porque juega mañana o juega hoy con el Real Madrid. Seguramente ese clip estaría por todos lados y tendría más ingresos, pero yo decir una barbaridad de esa realmente a veces me cuesta creerlo por dinero, o sea, hay que tener un poquito de dignidad y decir que Vinicius no destacaría, que metería 3 goles en toda una temporada en la MLS, donde hemos visto que los defensas no marcan a Messi, o sea, es que a Vinicius prácticamente sería indetenible, sería Balón de Oro seguro porque metería 500 goles y 300 asistencias, pero bueno, como les digo, esta gente, el único propósito real es intentar desprestigiar a todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. No les interesa tener ni siquiera ni un poquito de seriedad en lo que dicen. Y bueno, si ellos se sienten conformes con sus cosas, es ridículo y lamentable lo que están diciendo y lo que está pasando, sí. Pero también hay que entender que a veces, como dice un meme por ahí en Twitter, se va un poco corto de pasta. Vamos a pasarnos rápidamente a lo de ESPN porque me ha volado la cabeza lo que he escuchado y espero que ustedes me den su opinión. Y bueno amigos, ya estamos aquí para ver lo que les estaba comentando, vamos a escuchar, vamos a ir escuchando y por supuesto lo vamos comentando, vamos a escuchar dos opiniones, la de Barack Feber y la de que no, Richard Méndez creo que se llama, que también es paisano y la verdad es que son opiniones un poco tristes realmente, vamos a escuchar. ¿Quieren? Barack. Dadas las circunstancias, claro, uno quisiera lo que apunta Rafa, pero eso no te lo va a dar el Real Madrid de Ancelotti. Y no, durante pocos jamás. momentos te lo ha dado el Real Madrid. Lo que para ponerles un poco en contexto, Rafa es el de la derecha, el peloncito, decía que el Real Madrid no entretiene, prácticamente que el Real Madrid aburre cuando aburre ver jugar el Real Madrid, por ahí va la cosa más o menos y eso es lo que está afianzando el Barack Feber. ¿No? Ganar y ser vistoso y entretenerte. A ver, al madridista en general le entretiene ganar, entonces cumple su misión.
A mí como espectador, que no le importo nada al Real Madrid, ni reclamo que le importe, pues sí me gustaría que me divirtiera un poco más. Lo veo A ver, pero yo no entiendo. Yo no sé si yo estoy loco y me gustaría saber si ustedes están tan locos como yo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Divertir a un tipo triste como Barack Feber o prefieren ganar? Yo lo tengo bastante claro, no sé qué opinan ustedes, pero realmente es bastante escaso de recursos esta opinión y ya les voy a decir por qué. porque es mi trabajo, ¿no? Y tengo que estar preparado para cuando me pregunten sobre mi opinión sobre el Real Madrid. Si se le puede pedir más, desde mi punto de vista, que no importa, Ajá. es que entretenga más. A mí me aburrió mucho el partido contra el Athletic Club. ¿Y a ti, Rich? Bueno, ahí empieza la opinión de Richard Méndez, que ya la vamos a escuchar. Bien, yo puedo entender que le aburra a este hombre los partidos del Real Madrid. A mí muchas veces me saca de quicios el club, el equipo, a veces que está tan espeso, tan falto de ideas, con tan poca capacidad de llegar. Yo eso lo puedo llegar a entender y a mí también me fastidia en gran medida ciertas cosas del Real Madrid en ocasiones. Pero no podemos llegar a ese punto de que prácticamente el Real Madrid aburre en líneas generales, que o sea, que ver los partidos del Real Madrid es más aburrido que ver los del Barça. A mí particularmente me aburre muchísimo, se los juro, ver al Barça estar rodando el balón para aquí, para allá. No se trata de eso, no se trata de que sea el Barça, es que de verdad ese tipo de cosas a mí me fastidian, me dan un fastidio. Mira, yo me pongo los partidos del Barça para si me toca hacer un video o algo. Y es que normalmente si veo un tiempo, el primero o el segundo completo, yo creo que ya es demasiado. Y suelo dar opiniones en base a esos minutos y suelo ser honesto también. Mira, esto lo digo en base a este tiempo, a tantos minutos, porque de verdad es que me fastidia muchísimo. Y me fastidia más que los equipos que enfrentan al Barça siempre juegan con un miedo y fallan unos. O sea, una cosa impresionante lo que me fastidia en los partidos en los que está envuelto el Palancas. Pero vamos a escuchar ahora la opinión de Richard Méndez, que también va muy de la mano de lo que dice Barack Feber. Y por supuesto cerramos con una pequeña reflexión que creo que les va a interesar o les puede parecer interesante. El del Real Madrid, mira, yo veo siempre lo mismo de parte del Real Madrid en los partidos que tiene que jugar. Un equipo que no te ofrece gran fútbol, que sí, que es capaz de tener la pelota, pero la comparte demasiado con el rival. O sea, si comparamos por estilos de juego, por capacidad, por identidad, la del Madrid es muy pobre en cuanto al espectáculo si la comparas con la del Barcelona, por ejemplo. La del Madrid, y menos en la etapa de Ancelotti, no se caracteriza por ser... No, ni siquiera la de Ancelotti, la de Zidane, la de Capello, no es un equipo que se caracterice por eso, por someter al rival y por dominarlo y volverlo loco a pelotazos. No es el Real Madrid. Este es un Real Madrid que todavía tiene muchas cosas que construir, que no las ha terminado de construir, pero que le alcanza para rivales que están por debajo, y por debajo está el Almería, por debajo está el Athletic Club. Hay muchos rivales a los cuales le va a alcanzar el Real Madrid para poderlo dominar. Todo lo opuesto de pronto en el caso del Barcelona. Yo de verdad es que no lo entiendo. Estamos hablando de un equipo que no sé si hay alguien que habla otro idioma o no sé qué, pero ellos están haciendo una referencia a un equipo que viene de ganar prácticamente 18 Champions en 15 temporadas. O sea, exagerándolo obviamente, pero es impresionante que estemos hablando de esta manera del Real Madrid, que prácticamente es súper aburrido, que no propone absolutamente nada. Yo digo, ¿será que esta gente no vio los partidos de la Champions, la última Champions que ganó el Real Madrid? Cómo sometieron al Paris Saint-Germain a punta de fútbol, de pasión. O sea, si a ustedes eso les parece realmente aburrido, es que de verdad, el antimadridismo los tiene bastante enfermos en muchos aspectos. Yo sé que muchos de ustedes necesitan conservar sus trabajos y pues tienen que seguir una línea editorial, pero la verdad, siendo un poco honestos y un poco justos, están siendo demasiado ridículos diciendo que el Real Madrid aburre y que el equipo que se ha ido 2 temporadas consecutivas a la Europa League es un absoluto espectáculo. Pero bueno, el relato siempre va a estar en ese punto de lo absurdo. Creo que siempre vamos a estar en ese punto de lo absurdo. Y realmente a nosotros lo que nos queda como madridistas es crear canales de YouTube, cuentas de Twitter, cuentas de TikTok, como el chico del principio que vimos que le iba a contestar a los otros desquiciados, para intentar paliar un poco esas situaciones en las que, bueno, realmente intentan desprestigiar al club, hacerlo ver menos y todas esas cosas que realmente son bastante vomitivas. Así que bueno, que ellos sigan con su juego entretenido, que el Barça siga haciendo los ridículos que sigue haciendo y que ellos sigan disfrutando de sus ridículos en Europa League. Que el Real Madrid siga preocupándose por ganar UEFA Champions League, que al final a nosotros como aficionados, y Barack Feber lo explica perfectamente, lo que más nos importa, lo que más nos interesa es ganar y decir nosotros somos los mejores, porque si algo ha marcado la historia del Real Madrid es que es el mejor equipo de todos los tiempos y lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad.
Me toca despedir este video, espero que hayan disfrutado. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.